Hoy lo que vamos a ver es el tema de la frase nominal. Como habíamos visto en clases anteriores, les había dicho que existe clase nominal y clase verbal. La clase nominal la frase nominal vendría a ser el lugar donde están eh, escritos los sujetos y los objetos, o sea, el que ejecuta la acción y el paciente. Generalmente en la gramática sumeria se le dice el que ejecuta la acción y el paciente vendría a ser el objeto directo o el objeto indirecto y después está el agente, que es el que hace la acción. Para que tengan en cuenta, la frase nominal tiene ciertos marcadores. Estos marcadores se los conoce como casos, ¿sí? Y en la frase verbal son afijos, sufijos o prefijos. En el caso de la frase nominal viene a ser marcadores de casos, eh, que tienen la columna de la izquierda, los marcadores de casos humanos y los no humanos. ¿Qué diferencia hay entre los humanos y los no humanos? Los humanos vendrían a ser los marcadores de casos que van junto a seres humanos o a dioses. Los no humanos pueden ir junto a verbos que se convierten en infinitivo o a objetos o a animales. O sea, ejemplo, si vos decís que la acción la hace una casa, tenés que poner e más otro sufijo e, más el marcador e. Si vos querés poner, por ejemplo, vamos a el, a ver, por ejemplo, el dativo, que es para, si vos decís que es para un gato, tenés que poner el marcador e. Si vos decís para un rey, tenés que poner el marcador ra. Si vos decís, en el caso dativo estamos hablando. O sea, según a quién se dirige, es el tipo de marcador. ¿Hasta ahí va bien? Sí, va a estar grabado después. Bueno, entonces tenés el marcador ergativo, que es la E. En el caso humano, hoy vamos a ver los casos humanos. Después tenés el absolutivo que no tiene marcador, o sea, cuando esté en absolutivo no hay marca, no se escribe nada. Después está el dativo que significa para o significa a. O sea, si decís para el rey vas a poner lugar ra, ¿sí? O si decís para Ningirsu, Ningirsura. Después tenés el comitativo, que es el marcador da, tanto en humano como en no humano, que significa con el rey, con la persona, con, con un gato, con lo que sea. Entonces, después está el ablativo. El ablativo vendría a ser el marcador que solamente está en no humano, justamente porque significa desde. O sea, vos nunca vas a decir desde un rey, vas a decir desde una ciudad, desde una casa. Se utiliza como, por ejemplo, cuando uno dice salió de la casa hasta tal lugar. Entonces vos pones eh, desde la casa sería E, que es casa, con el marcador ta. Eta vendría a ser desde la casa. Después tenés el terminativo, que significa hacia,
y se puede usar con humano o con no humano. ¿Por qué? Porque hacia puede decir él fue hacia el rey, él fue hacia tal dios, él fue hacia su hermano. Entonces, ye vendría a ser un marcador humano e inhumano. Hay algo interesante que quizás cuando uno dice yo fui desde tal ciudad a tal ciudad, va a estar primero el nombre de la ciudad que tiene el marcador ta y después el que tiene el marcador ye. O sea, si decimos fue desde Uma hasta Lagash, tenés que decir Umata Lagaye. Sería desde Uma hacia Lagash. Hay algo interesante que cuando vemos eh, en algunos textos, nos damos cuenta que se habla de regiones, pero nombra dioses. Por ejemplo, hay un texto que dice que el rey de Uma va desde Uma hasta Ningir, perdón, desde Yara hasta Ningirsu. ¿Por qué? Porque Yara es la diosa de Uma, Ningirsu es el dios eh, de Girsu, entonces está diciendo en realidad que va desde Uma hasta Girsu, pero simbólicamente escribe el nombre del dios en vez de la ciudad. Entonces, como dice Ta, entendemos o asociamos que se refiere a una ciudad, porque el Ta no existe en el humano, entonces nunca puede ser desde Ningirsu, porque Ningirsu vendría a ser un sustantivo humano. Después tenés el locativo uno que para el libro de gramática de Samudio aparece como directivo. O sea, todas las gramáticas aparece como locativo uno, tanto en la de Jagerma como en la de Soliomi, como en la de Foxbog y en las de otras más, pero Samudio corrige directivo por un libro que escribe Black. Entonces él dice, como Black dice que es directivo, él pone que el locativo uno en realidad es el directivo, que significaría hacia o a. O sea, si vos decís fue a la ciudad, vas a utilizar el directivo que es el marcador a no humano. Por eso es justamente que él lo dice, lo llama directivo. ¿Por qué? Porque se refiere solamente a las ciudades o a las regiones. Después está el locativo uno de Samudio, que viene a ser el locativo 2 de la sumerología en general. Tenés humano e inhumano. ¿Por qué? Que ahí hay un tema que hay que analizar porque el marcador humano del locativo es ra, que es el mismo que el dativo. ¿Cómo nos damos cuenta que es un locativo? Cuando hace referencia a que vas hacia tal lugar. O sea, si vos decís que eh, generalmente nosotros decimos, por ejemplo, en dativo, que dimos un regalo para Ningirsu o a Ningirsu. En cambio, si el rey dice, el rey fue a, a hablar con tal persona, ahí ese para, que es del dativo, se convierte en locativo y termina siendo ra. Hay dos locativos, en humano los dos son ra, pero en no humano una tiene el marcador a, que es el del directivo también de Samudio, y el otro tiene el marcador e. Después tenemos genitivo, que son de los casos adnominales, o sea, el nominal significa que el genitivo va pegado al nombre, y genitivo significa de. Después tenés equitativo, que viene a significar como. O sea, si vos decís como al rey,
va a estar gen, o sea, el marcador gen que significa como vendría a ser el ecuativo. ¿Por qué se los conoce como casos adnominales? Porque generalmente van al lado del nombre. O sea, vos vas a poner primero como el rey. Si vos decís como el rey, como tal persona, no va a tener más marcadores. Entonces, son marcadores únicos de una persona o de un objeto. Entonces, vos decís como la casa, como el rey, como el perro. Entonces, va ligado al nombre o al sujeto. Pasa lo mismo con el genitivo. Y cuando veamos cómo se va construyendo, eh, cómo se va construyendo la cadena nominal o la frase nominal, vamos a ir dándonos cuenta por qué el genitivo y el ecuativo son casos adnominales y los demás solamente son casos adverbiales. Y después, bueno, está el caso ergativo y absolutivo aparte. En orden siempre vamos a encontrar que junto al sujeto van a estar el genitivo o el ecuativo. Ahora vamos a pasar a la otra imagen. Bueno, esto era para explicar más que nada la diferencia entre el caso ergativo y el caso absolutivo, ¿sí? Hablábamos que el marcador del ergativo era la E. ¿Y qué diferencia hay entre eh, el ergativo y el absolutivo? Generalmente, siempre el ergativo tiene un agente y un paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque son verbos transitivos. El verbo transitivo generalmente tiene un agente y un paciente. ¿Por qué? Porque tiene que transitar de uno al otro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos este ejemplo, que este es de Soliomi, donde dice en sí que, eh, en sí, que es gobernador. Generalmente gobernador, yo voy a escribir, se lo transcribe de esta manera, en sí.k. En sí.k significa que si le sigue una sílaba se pronuncia la K. Si no le sigue una sílaba, no se pronuncia la K. O sea, si está en absolutivo, diría solamente en sí. Pero como está en negativo, decimos en sí que. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el negativo hace que la K se tenga que pronunciar. Ese sería un punto. Entonces, nosotros tenemos que en si está negativo, que no pasa casi nunca esto, pero bueno, en este caso está negativo y dice el gobernador en sí la casa mu du. Acá aparece, como pasa siempre con Jagerma y con Soliomi, que te ponen la R con el acento. ¿Por qué? Porque ellos utilizan la pronunciación más antigua. Después, más adelante, esa R se va a transformar por un lado en una D y por el otro en una R. Entonces, cuando nosotros vamos en el periodo de DUR3, esa R que significa construir, la vamos a encontrar generalmente como DU. ¿Sí? Entonces, eh, por ejemplo, Munadu. Munadu viene a ser él construyó. Entonces, ¿qué dice acá? En sí que mudu. Nosotros diríamos mudu. No sabemos cómo era la pronunciación anterior, pero se pronunciaba aproximadamente primero como shre, después como, o sea, sería como shru, después dru, y después en un lado du y en el otro ru. Entonces, nosotros vamos a optar con que diría e mu
du. O sea, el rey, el gobernador, la casa construyó. El gobernador es el agente, la casa es el objeto y mudu es construyó. O sea, eso es típico de una frase que es ergativa. Después tenemos este ejemplo, que es otra vez con el gobernador, que dice, en aquel día, en sí que el gobernador del, de su país, acá dice Calamana, de su país, colocó un impuesto o elevó un impuesto. O sea, acá tenemos otra vez, tenemos el gobernador de su país, el impuesto es el objeto y después tenemos el verbo colocar. O sea, está el gobernador, que es el agente, y eh, el impuesto vendría a ser el paciente junto al país. O sea, tenemos dos pacientes y un agente. ¿Qué pasa en el absolutivo? Habíamos dicho que el marcador absolutivo no se escribe. Entonces, eh, ¿qué diferencia había en el absolutivo? Que no hay un paciente. ¿Qué significa eso? Que solamente existe el agente. Por ejemplo, acá tenés el hombre entró. Lu y Q. ¿Sí? El hombre entró. Después acá tenemos otro caso que es el Antasura es mío. Antasura está en absolutivo y no tiene ningún paciente. ¿Por qué? Porque tenés solamente el sufijo posesivo, que es mío, y después tenés el dativo y el verbo ser. O sea, en absolutivo solamente hay un agente, nunca va a haber un paciente. O sea, no va a tener objeto directo, no va a tener objeto indirecto, ni va a tener eh, eh, un paciente como se lo clasifica en la gramática sumeria. José pregunta cómo sería un ejemplo práctico de ecuativo. Hay un ejemplo conocido, a ver, que es muy común esta frase. em, bueno, acá tenemos un caso de ecuativo, ¿sí? ¿Quién es como Julie? Tenés Abraham, Abba es el pronombre interrogativo quién, am es el verbo ser en tercera persona, entonces sería quién es. Shulgi es el nombre de un rey y después tenés Gem, ¿sí? ¿Quién es como Shulgi? Esa es una frase muy típica en época de Shulgi, entre sus escritos, donde él eh, se, él se exalta como rey, es el primer rey que escribe en primera persona y él escribe quién es como Shulgi, quién es, quién es su rival. Cuando dice, eh, entonces, ¿qué dice? Vos tenés Shulgi, Gem, ¿sí? Gen es como. Entonces sería Abam, Shulgi, Gem. Shulgi es el nombre o el sujeto y Gen
el ecuativo. O sea, siempre el ecuativo va ligado al sujeto. Para responder lo que decía José. Bueno, vamos al orden. Tenemos que en general el primero es según Jagerman, el segundo análisis es según Foxbox. Entonces, según Jagerman dice que el formato de la cadena nominal viene a ser de esta forma. La cabeza, que vendría a ser el agente, el modificador, que viene a ser el adjetivo, ¿sí? Vendría a ser adjetivo. Después viene el posesivo, el pronombre posesivo. Después viene el plural y después el marcador de caso, ¿sí? Esta es la forma típica que aparece en el análisis de Jagerman. Después tenés el análisis de Soliomi, que es mucho más complicado y que decidí no explicarlo porque está dividido en 12 partes y es muy complejo. Pero el de Jagerman está dividido en 5 partes. Es un análisis bastante completo y lo tenemos, por ejemplo, en el primer caso, ¿sí? Tenemos la vida, ¿sí? Está en absolutivo, la vida, el genitivo ac, después tenés el plural n, el posesivo ane y hermano. Entonces tenemos hermano es la cabeza. Si fuera el hermano pequeño diría yesh tur, ¿sí? El hermano menor, yesh tur, o sea, tur vendría a ser el adjetivo. Después tenemos el posesivo, que es el 3, el plural, que es el 4, y el genitivo, el marcador genitivo, que es el marcador de caso 5. Como dice acá, ven que dice 1, 3, 4, 5. Esto se pone entre paréntesis, ¿por qué? Porque este vendría a ser a su vez la frase posesiva de vida. ¿Por qué? Porque eh, la frase acá vendría a ser la vida de sus hermanos. O sea, de quienes, a quién pertenecen los hermanos a la vida. Entonces vos tenés el sujeto, que es la vida, y después el P3, dice P3 justamente porque es el posesivo, o sea, por eso la frase está en posesivo, an es el posesivo en tercera persona, ¿sí? Ahora, cuando analizamos dentro de esa frase, la frase, tenés de sus hermanos, ¿sí? Entonces, ¿cómo decís de sus hermanos? Es de, plural, de sus, o sea, acá dice ane vendría a ser sus hermanos. ¿Hasta ahí van? ¿O es muy complicado o sigo? Ese vendría a ser el ejemplo simple de Jagerman. El segundo ejemplo de Jagerman aparece en uno de los textos de Urucagina, que acá él lo escribe como Iricagina. Yo para mí es Irinimgina por un tema de armonía vocálica. Si es Iri, debería ser Inim. Además que Irimningina tiene un simbolismo del nombre que vendría a significar que la palabra vuelve al pueblo. O sea, Urucaguina significa que la palabra vuelve al pueblo, por lo tanto, al ser un rey popular tendría mucho sentido el nombre también. Entonces, ¿qué pasa? En esta frase que aparece en uno de los textos de Urucaguina, dice,
pastor, ¿sí? Vendría a ser, acá tenemos, está en ergativo y en plural. Este ergativo y plural que aparece al final hace referencia a pastor. Entonces, ¿cómo traducimos? Por eso es que Soliomi y Jagerman lo ponen entre corchetes. ¿Por qué? Para entender cómo es el análisis. Entonces, el análisis siempre es en espejo. ¿Sí? Fíjense que pastor está asociado a la parte que está a la derecha, que es N. N vendría a ser el plural del ergativo. O sea, acá no es en singular, sino que sería los pastores, ¿sí? Sería Zipat, que está asociado a pastores. ¿Por qué? Porque está en ergativo y en plural. De las ovejas lanudas, ¿sí? En realidad, lanuda se dice oveja de pelos, ¿sí? Entonces sería los pastores de las ovejas de pelo, o sea, lanudas, vendría a ser la frase nominal en ergativo, ¿sí? Como vemos el análisis, la cabeza viene a ser el pastor, ¿sí? El plural, marcador plural, y el marcador de caso, que es el ergativo, que viene a ser el 3, la posesión. ¿Por qué? Porque la oveja de lana pertenece al pastor. Entonces lo ponemos como que es la posesión del pastor. ¿Sí? Entonces sería los pastores de las ovejas lanudas. ¿Van entendiendo ahí? Cualquier cosa vayan diciéndome. Y después vos tenés el de Volkswagen que te dice el nombre o el sustantivo y te pone como opcional esto. ¿Por qué? Porque hay veces que esto no aparece y solamente aparecen los casos. Por ejemplo, en este caso, si esto sería suelto, lo único que veríamos es el sujeto y el caso. Sería la oveja lanuda, pero en realidad no es el adjetivo, porque vos acá lees la oveja de pelos. O sea, no es que está, porque al tener marcador dice oveja de pelos, pero nosotros traducimos lanuda. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros reducimos esta parte, solamente hay sujeto, sujeto y, para sujeto, objeto y el caso. ¿Sí? No hay adjetivo. Esto que es opcional pasa mucho en época de UC3, no pasa tanto en época eh, anterior al Imperio Acadio. ¿Sí? Es mucho más visible en el periodo de UC3 y en el periodo paleobabilónico. Entonces, teniendo en cuenta esto, seguimos analizando. Así es como lo analiza Samudio, ¿sí? Tenemos el gran sitio, ¿sí? En el gran sitio de los grandísimos dioses. Grandísimos es el adjetivo, por lo cual acá que tenemos lo que decía Volkswagen. ¿Por qué? Porque Samudio se basa mucho más en Volkswagen y en otros escritores y no se basa tanto en Soliomi y en Jagerman, ¿sí? Él mira textos más viejos,
los de Soliomi y Jagerman son de a partir del 2010, 2007, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? La misma forma del Fogbox, fíjense que es el sujeto, que es distinguir. Después tenemos el adjetivo, que es galgal, grandísimo. Cuando un adjetivo lo duplicas, termina, sería grandísimo, bellísimo, ¿sí? Después tenés el plural, marcador plural, N, y el marcador de caso, que es AC. Entonces, después del marcador de caso, que es AC, aparece la A. ¿Qué nos da a concluir esto? Entre los marcadores de caso siempre se escribe el genitivo primero, ¿sí? Primero siempre es el genitivo y después del genitivo van los demás casos. Después acá tenés otro, ¿sí? Que tiene el mismo orden, este es de Jagerman, que dice, para los grandísimos dioses, entonces vos esto lo lees para los dioses, ¿sí? Para, plural, dioses grandísimos de Lagash. Entonces acá, ¿qué es lo que aparece? El genitivo detrás del plural y detrás del dativo, ¿sí? Para los grandísimos dioses de Lagash. Vos ponele, por ejemplo, si yo quiero poner, este para analizar también, ¿sí? Miren que, a ver cómo es acá. Esto aparece entre paréntesis, ¿sí? Y vos pones, por ejemplo, acá, tenés los pastores de la oveja de pelo, ¿sí? O lanuda, ¿sí? Entonces nosotros podemos poner, por ejemplo, para seguir analizando, si quiero poner al hijo, al hermano del hijo del rey, ¿sí? Entonces, si yo quiero poner al hermano del hijo del rey, escribiría Yesh Dumu Lugal La, ¿sí? Porque hijo del rey es Lugal La. Entonces pongo guión, K, entonces esto como lo analizamos, tenés Yesh, Dumu, Lugal, Ak, porque pues sería el, cerramos, vamos a poner un paréntesis porque no me va a salir el corchete. Entonces vos tenés al, ¿sí? Faltaría una acá. Entonces vos pones al hermano del hijo del rey. O sea, vendría a ser al sobrino del rey. ¿Entienden? Sería al, ¿por qué? Pues está el locativo. Vos tenés acá nombre, ¿sí? Entre paréntesis,
nombre, nombre igual genitivo, igual genitivo, más em, ¿cuál era? ¿Entienden? Ven, genitivo, genitivo más el locativo, ¿sí? Ese sería K. No ponemos la, en realidad sería como la, porque después de la K, la hará de, perdón, dice al revés, la hará desaparece, ¿sí? Cuando nosotros en análisis ponemos entre paréntesis, significa que no se escribe. Entonces, ¿qué sería? Para el hermano del hijo del rey, ¿sí? Lo que tendríamos que poner puede ser dativo o locativo. Entonces sería para el hermano del hijo del rey. Eh, con signos, pero que tendría que buscar Ningirsu, Ursaj, Enlil, Lara, ¿sí? O sea, para. Sí, sí. No, igual lo hago ahora, pero para que veas que es más, un poco más complicado con signos, pero lo hacemos. Sería, tenés Ningirsu acá, ¿sí? Que es el sujeto. Para, que será el marcador dativo para Ningirsu. Después tenés la, que vendría a ser, te explico, cuando vos tenés un signo, ponele un nombre, en lil termina con consonante. Cuando algo termina con consonante, le agregas la A, ¿sí? La K se pierde, ¿por qué? ¿Por qué no dice en lilacra? Porque cuando a la K le sigue una consonante, la K no se pronuncia, ¿sí? Por eso está el análisis abajo. Tenés Ningirs para, la Ningirsu, Ursaj en lila. La viene a ser el genitivo que se aglutina con la L, ¿sí? Después Enlil, que es el dios, Ursak es héroe. Después el siguiente que tenés otra vez, Urukagina. El Urukagina no tiene marcador. Dice, el análisis vendría a ser el mismo, Rey de Lagash. ¿Cómo analizar Rey de Lagash? Pasa algo similar. Eh, Tenés Lagash. La A en este caso no se pronuncia, pero sí la K que se aglutina con la E del ergativo. ¿Entendés? O sea, ideográficamente, perdón, el signo este vendría a ser que es el marcador ergativo mezclado con el genitivo. Entonces, cuando vos ves que es que, automáticamente entendés que es genitivo y ergativo.
Eso después con el tiempo lo van a poder entender bien, ¿sí? Ah, este está bueno. Este es el que les mostré antes. Acá encontré la imagen del que están las ovejas. Vamos a ir, ¿dónde estaba lo de las ovejas? Acá. Este es el de las ovejas. A ver, voy a ponerlo acá. No, acá. Acá tenés Zipad, ¿sí? Zipad, que vendría a ser pastor. Udu, que viene a ser oveja. Siki, que es pelo. Ka, que es el genitivo, más que es el otro genitivo, más ne, que viene a ser el plural y el ergativo. Para que vean cómo sería. Sería sipad, udu, siki, ka, kene. ¿Sí? El kene viene a ser el ergativo y el plural que pertenece a sipad, o sea, los pastores. Siki, udu, siki, ka vendría a ser la oveja lanuda. Después el que vendría a ser el genitivo de, de oveja lanuda más la primera vocal de la E, o sea, kene. Sería el genitivo aglutinado al plural más el ergativo sería el signo este que más ne. ¿Ahí entendieron? Más o menos, para que la tengan más visual. Si tienen alguna duda, es medio complicado esto, pero nosotros a partir de la semana que viene vamos a ver por casos. Esta fue una introducción general. La semana que viene vamos a ver caso genitivo. Después vamos a ver em, comitativo y ablativo. Después vamos a ver terminativo con los locativos. Y después, por último, perdón, el ecuativo y el adverbiativo según Zamudio y, y Black. ¿Sí? Después vamos a ir viendo cada caso una vez que podemos tener en cuenta bien cómo son cada caso y se dan cuenta cómo utilizar bien y armar ustedes las propias frases, ahí empezamos con los verbos. Pero más que nada hoy era algo muy general. Después cuando empecemos a ver bien cada marcador de caso, se van a dar cuenta. Después hay otra cosa quizás que pueden tener en cuenta, eh, que es cómo se aglutina. Pero eso lo vamos a ver después. Creo que había un ejemplo acá, ¿no? Eh, bueno, acá tenés un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Tenés yes, ane, que es el posesivo, ¿sí? Y después tenés el plural, pero vos no decís yes, anenea,
¿sí? No decís nea. ¿Por qué? Porque el plural se aglutina con la A por armonía vocálica, por lo tanto no vas a pronunciar la A. ¿Entienden? Entonces, quizás en el análisis aparece el genitivo, pero vos no lo ves el genitivo. ¿Por qué? Porque el genitivo está aglutinado con la E y termina siendo una E larga. Pero bueno, acá terminamos. Hoy fue una clase bastante corta, o empecé tarde, pero bueno, la clase que viene va a ser eh, más clara, porque vamos a ver caso por caso a partir de ahora. Así ya empiezan a aprender cómo se forman las frases nominales bien y después seguimos con los verbos. Pero bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Si alguno tiene alguna duda, me lo puede ir diciendo.